primer lugar, mis agradecimientos por la gentileza que han tenido de atender esta invitación y también por la paciencia que ustedes están dispuestos a tener para oírme durante los siguientes 45 o 50 minutos. Espero que el tema que voy a tratar de desarrollar esta tarde no sea como muy disperso ni muy ajeno a los demás que se han tratado en las cátedras anteriores. Corro el riesgo de ser un poco díscolo con la tradición de la lectura del texto, pero me voy a apartar un poco de ella. No voy a leer el texto, voy a hablar sobre el texto y eventualmente poner algunas cosas mucho más allá del mismo. En principio quisiera decirles que voy a comenzar mostrando la imagen que tiene de fondo el telón. Para todos los efectos, lo que voy a hablar más adelante, a lo que voy a hacer relación es al sistema ambiental global. En el entendido de que el sistema ambiental global está integrado por 4 subsistemas que son la biosfera, la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. De tal manera que en el contexto del desarrollo de la presentación, cuando se oiga hablar del sistema ambiental global o del sistema natural, damos por entendido la unidad de ese sistema integrado por esos 4 subsistemas. Para comenzar, lo que tengo acá es un esbozo general de 3 ideas fundamentalmente. Primero, algo relacionado con la medida, comenzando desde el pensamiento de Protágoras y llegando un poco hasta por acá hacia la medición del tiempo a través del reloj atómico en el día de hoy. En la medida en que progresemos, nosotros lo que vamos a ver desde acá, desde este punto hasta acá, es el desarrollo de todo lo que el hombre ha hecho, el hombre europeo. Quiero hacer relación en este momento con el objetivo de abandonar Europa para saltar a los distintos subsistemas del mundo y poder navegar con cierta seguridad y con cierta flexibilidad, partiendo desde el comienzo de la concepción de tiempo y su medición. Para todos los efectos, y con perdón de los físicos, de los termodinámicos eventualmente, voy a hablar del tiempo en función del tiempo absoluto. No voy a tocar para nada la concepción del tiempo en el espacio relativo de Einstein. Por eso, todo lo que voy a hacer es tomar la magnitud llamada tiempo como una más de las dimensiones que se trabajan y que se pretenden medir en el contexto de las ciencias naturales y por extensión en el contexto de su impacto al desarrollo de las sociedades. Si nosotros tomamos el pensamiento de Protágoras, decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. De este filósofo, de este pensador, voy a tomar el término medición. Y para todos los efectos, la medición está asociada con una pléyade de conceptos y subconceptos que lo acompañan. Precisión, exactitud, validez, etc. Sin embargo, en los contextos modernos estamos tan acostumbrados a la medición que pocas veces nos preocupamos por ella. La primera pregunta que una amiga le hace a la madre recién egresada de la clínica es ¿cuánto midió su bebé? Pero también una de las preguntas que el juez hace a un conductor que infortunadamente ha atropellado a un peatón, le dice, ¿no lo vio? ¿No vio 1,70 de estatura? Y seguimos nosotros mirando y en toda parte encontramos la pregunta, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Etcétera. La pregunta por los cuántos ha estado siempre presente y la medición en respuesta a esas preguntas, pues a pesar de que la pasamos desapercibida, siempre es un punto central en las decisiones humanas. Por ejemplo, casi nunca tomamos una decisión para comprar una finca o para comprar un apartamento si no sabemos las medidas. ¿Cuántas anegadas? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? Si alguna vez nosotros hacemos un negocio y eventualmente compramos una finca o un apartamento o algún bien asociado con el espacio y las medidas que nos venden son inferiores a las que son mayores a las que nosotros pagamos, nos da mucha alegría. Pero si por el contrario son menores, la tristeza, el afán, la preocupación hacen su asomo. Es por eso que quizá a través de la historia, a través del tiempo, el hombre como especie ha buscado perfeccionar esa medida, ha buscado construir mejores instrumentos, ha buscado su exactitud, ha buscado su precisión, y para dar respuestas a las preguntas cotidianas de los cuántos, ¿cuánto mide Juan?
cuanto más alto es el nivel del Ruiz que Monserrate, etcétera. En ciencias naturales se ha creado una categoría de conceptos que Mosterin ha llamado los conceptos métricos, es decir, aquellos conceptos con los cuales se pueden medir los fenómenos naturales, los objetos naturales, y dentro de esos conceptos métricos la medición juega un papel muy importante a través de los instrumentos. Para responder a estas preguntas el hombre ha creado muchos instrumentos, algunos de ustedes conocen, o algunos de ellos son muy conocidos por ustedes. El metro, por ejemplo, el barómetro, el termómetro, etcétera. Son instrumentos que se han construido para la medición de alguna magnitud particular. Pero la construcción de los instrumentos está asociada también con la elaboración de los estándares, con la definición de los estándares. Definir el metro, por ejemplo, inicialmente como la milmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, posteriormente como la distancia entre dos puntos sobre una barra de platino e iridio guardada en Ceres, y posteriormente, como veremos un poco más adelante, tal vez si el tiempo nos lo permite, en términos de el número de longitudes de onda de la radiación naranja del Krypton 86, pues son pasos que el hombre ha dado para poder tener unos puntos de referencia y unos puntos de comparación a los cuales hace referencia. Pero son también estándares, además de la definición del metro, el segundo. Hoy, por ejemplo, después de 1960, con todo el afán del hombre de acabar, de aniquilar, de reducir la incertidumbre, la definición del segundo en términos de 9.192.631.770 ciclos de la radiación del átomo de cesio-133. Esto para decirles que desde los estándares del macromundo, el mundo que nos rodea, el mundo que vemos, el mundo que sentimos, hacia el micromundo, el oscuro mundo de los átomos y las moléculas, sí hay un esfuerzo muy grande por buscar instrumentos y definiciones y estándares mucho más precisos, mucho más exactos, mucho más cercanos a una unidad de medición representativa del tiempo más alta de la montaña. Y entonces nos preguntamos de qué parte de la roca, y acordamos que de la parte superior, de la parte más alta a la parte más alta. Sí, pero es que las rocas están constituidas por minerales, y los minerales están constituidos por silicatos, y los silicatos están constituidos por átomos de silicio. Y entonces la pregunta es, ¿de cuál átomo de silicio comenzamos la medición? ¿De la superficie del átomo de silicio a la superficie del átomo de silicio más alto? Y si es de la superficie del átomo de silicio, ¿por qué no hacerlo desde el núcleo? De núcleo a núcleo. Y si lo hacemos de núcleo a núcleo, entonces de la periferia del núcleo a la periferia del núcleo, o del centro del núcleo al otro centro del núcleo. Y continuamos haciendo las preguntas. Y por otra parte, ahí vemos un cierto nivel de incertidumbre. Por otra parte, los instrumentos que utilizamos también nos dan otro nivel de incertidumbre mucho más real, porque si nosotros cogemos, cada uno de ustedes coge el mismo instrumento y vamos a tomar esa medición, seguramente cada uno tenemos un valor. Seguramente vamos a obtener unos que me dan, sobre todo en los decimales, vamos a tener unos que me dan 70, otros 72, otros 73, etcétera. La pregunta ahí es cuál es la verdadera medida, cuál es la altitud real del nevado. Pues la primera parte, uno quisiera decirlo, va a depender mucho del instrumento que tengamos. Cada instrumento me da un decimal o dos decimales o tres decimales, pero también de otra parte va a depender mucho de la habilidad que yo tenga para medir. Y cuando nosotros tenemos una gran cantidad de mediciones para la misma magnitud, la pregunta es ¿cuál es por fin la medición? ¿Cuál es la medida? Esa respuesta la da fácilmente la estadística. Ahora, el por qué de alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, damos un valor para la misma magnitud, es una cuestión, digamos, de habilidad o pericia, si ustedes quieren, de quien hace la medida, pero también del instrumento con el cual se mide. Así que, de alguna manera, lo que uno ve acá es, este 72 lo puse para el Nevado del Ruiz y este 80 para Monserrate, simplemente para decir que entre estos dos valores, en todas las montañas del mundo existe infinito número de valores que pueden corresponder a infinito número también de alturas o de las montañas que las van a tener. La pregunta es, ¿por qué en la mayoría de los casos, o casi siempre, las alturas de las montañas se dan sobre números enteros y no con decimales? La respuesta puede ser tan abierta como uno quiera o tan cerrada como la prefiera. En algún momento dice alguien, bueno sí,
¿A quién le interesa saber que el Nevado del Ruiz mide 5.321.72, 23, 55, 66, 91, 82 centímetros o metros? ¿A quién le interesa? Listo, no tiene utilidad práctica la medición. Pero también por otra parte alguien me dice, bueno, ¿y cuál es el instrumento que le da ese número de cifras decimales? Yo le digo, la construcción de un instrumento de esos raya los límites de la imposibilidad de construcción. Pues bien, haciendo estos análisis acá, uno pudiera decir que la racionalidad del hombre ha estado prácticamente al límite. Es decir, parece no ser posible definitivamente aniquilar o reducir la incertidumbre. Pero no, mentiras. El hombre ha decidido no solamente hacer mediciones en el macromundo, en el mundo que nos rodea, en el mundo que vemos, que sentimos, que percibimos, sino que se ha dedicado a hacer mediciones al pasado, ya lo vamos a mirar, a reconstruir el pasado de la Tierra, a asignarle al universo la no despreciable longevidad de 18.000 millones de años de existencia. Pero también se ha dedicado al interior de la materia a escudriñar los constitutivos invisibles, el mundo de los átomos, de las moléculas, de los enlaces, de las energías, para tratar de medirlo, para tratar de entenderlo y para tratar de darlo a conocer. Y si nosotros vamos un poco más hacia el frente, más hacia las distancias interestelares, están las mediciones y está el tiempo en términos de las unidades astronómicas o en términos de los años luz. Es decir, que la racionalidad del hombre no se ha conformado solamente con medir cosas en el macromundo o en el mundo inmediato, sino que se ha proyectado al pasado, al interior de la materia y también hacia el exterior, hacia el universo lejano, en el oscuro mundo de lo ignoto del espacio. Pero bueno, el hombre penetra al micromundo, se extiende al pasado, se va al espacio interestelar. Paradoja, donde quiera que va la racionalidad del hombre, va la incertidumbre. Pareciera ser que la incertidumbre es un fantasma, un diablito que está jugándole a la mente del hombre, desafiándolo, aquí estoy, ¿por qué no me mide? Es decir, cómo aniquilar la incertidumbre es algo que seguramente, como no lo ha logrado todavía, tampoco lo logrará en los siguientes años. Y aquí viene la primera reflexión o la primera atención que yo quiero poner para ustedes en el caso de los maestros. Como maestros, cuando hacemos una evaluación, ¿qué evaluamos? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Cómo manejamos la incertidumbre? Aquella incertidumbre que de alguna manera u otra se acentúa más cuando medimos cosas que no vemos, cosas que no pertenecen al macromundo, ni siquiera al micromundo, pertenecen al mundo de las imágenes, al mundo del pensamiento, al mundo de lo desconocido, de las funciones y de los productos de la cognición y del cerebro. Ok, avanzando un poco en este sentido, luego miremos un poco las rutas que ha seguido el hombre para la medición del tiempo. Y aquí quisiera invitarlos a leer un texto del cual he tomado la mayoría de las ideas que voy a desarrollar acá, de la lectura del texto de los descubridores de Daniel Boorstin. Este hombre ha escrito un volumen bastante grande sobre los descubridores, que trata de, digamos, de retomar las cuestiones del pasado, hasta más o menos hasta finales de 1900, comienzos de 1900, en lo que constituye todo el desarrollo de la ciencia y los descubrimientos en la Europa, en la antigua Europa, en la Europa conocida hacia la Edad Media, la Edad Antigua. Lo que el hombre ha hecho para tratar de medir el tiempo va desde las civilizaciones más antiguas con los relojes de sol. Los relojes de sol fueron los primeros instrumentos que utilizó el hombre para tratar de organizar su vida, para tratar de organizar sus actividades. ¿Alguien de ustedes pudiera pensar en este momento, por un instante, cierren los ojos y imagínense lo que sería Bogotá sin el tiempo, Bogotá sin un reloj, Bogotá sin la medición del tiempo? ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué hay hoy que hace el hombre que no esté dependiendo del tiempo? Y ese es el objeto fundamental de la reflexión. ¿Soy dueño de mi tiempo? ¿En qué momento el hombre como especie se creyó dueño de lo que es el manejo del tiempo? ¿Hoy el hombre como especie realmente es dueño y señor del tiempo? Es la pregunta que uno se hace. No tengo tiempo para. ¿Y de mi tiempo qué? Y casi siempre estoy contra el tiempo, estoy de alguna manera esclavo del tiempo. Cuando el hombre construyó el reloj de péndulo, dijo, soy dueño, señor absoluto y controlador del tiempo.
Ahora, en cualquier parte del globo, en cualquier parte del sistema, yo puedo ponerme una cita con alguien, llegar allí con 2, 3 milímetros, 3 centímetros, 3 segundos de retardo. Estos relojes de sol comenzaron el proceso de medición del tiempo. De allí el siguiente paso, claro, cuando yo tengo un instrumento de esta naturaleza, una especie de T acá, y yo lo oriento hacia el occidente, hacia el norte o hacia el sur, hacia el lado donde esté el sol, las sombras se me proyectan. Si yo puedo medir sobre una escala la proyección de la sombra, puedo estar midiendo las unidades temporales, unidades de luz, horas de luz. Pero por supuesto, muy pronto las dificultades comenzaron a aparecer. En la Europa de aquel entonces era fácil orientar el instrumento hacia el naciente o hacia el poniente, es decir, hacia el oriente donde sale el sol o donde se oculta, para mirar las horas de la mañana, las horas de la tarde. Pero si ustedes fueran a utilizar un instrumento de esos en Bogotá, estoy seguro que no lo pudieran hacer, las montañas nos protegen. Pero también es claro que la primera hora de la mañana no se puede medir, no se puede establecer, porque el instrumento está paralelo a la salida de la luz y por tanto la dificultad más grande que tuvieron esos relojes fue que no podían medir la primera ni la última hora en el ocaso del sol. A estos relojes siguieron los relojes de agua. La búsqueda del hombre por un sistema que le permitiera encasillar el tiempo comenzó con esto, siguió con los relojes de agua. Y los relojes de agua fueron muy comunes. ¿Y por qué se utilizaba el agua? Porque el agua es mucho más fácil de manejar que la sombra. Y el agua fluye en el norte, fluye en el sur, fluye de día y fluye de noche. Entonces se construyeron dos tipos fundamentalmente de relojes. Uno de egreso, de salida del líquido y el otro de ingreso del líquido. Los dos tuvieron las mismas dificultades. La densidad del agua, como ustedes saben, varía con la temperatura, pero también el agua es un agente de erosión muy grande y dependiendo del material de que estuviera hecho el recipiente, el agua, la caída del agua iba erodando el orificio y por tanto aumentando la cantidad de fluido y con eso se perdería la precisión y la exactitud del reloj. Para evitar eso, los constructores de reloj de ese entonces acudieron a muchos minerales y tal vez la herencia que quedó de eso fue el uso de las piedras preciosas para la construcción de los relojes. Ustedes son demasiado jóvenes todos, pero muchos de ustedes alcanzaron a conocer, yo por lo menos alcancé a conocer algunos de los relojes que funcionaban sobre los rubíes, que necesitaban ser fuertes, que no se dejaran erodar con facilidad. De cualquier manera, bien fuera el reloj que permitía medir el tiempo por la salida del líquido en una escala donde se veía y se medía el descenso del líquido, o el de entrada de agua que se le inyectaba agua a un flujo constante y se medía el aumento del líquido, los dos tenían exactamente las mismas dificultades. Es decir, dependían un poco del material de que estuviera hecho el recipiente, pero también tenían el otro problema y es que la fluidez del agua, la cantidad de flujo de agua, depende de la presión sobre el recipiente, es decir, de la cantidad de líquido que esté por encima del agujero. Por eso ustedes encuentran en la historia muchos relojes de agua construidos de manera oblicua, para tratar de que la presión se mantuviera lo más constante posible y no ejerciera mucha influencia sobre la cantidad de líquido que egresa. Pero bien, estos relojes fueron muy utilizados en Europa. En algunos casos en la cultura griega los utilizaba como tiempo para medir los discursos jurídicos. Los romanos la utilizaron un poco más para dividir las horas antes de las primeras horas de la mañana, las horas antes del mediodía, las horas después del mediodía y las que antecedían al atardecer. Con todo y eso, el perfeccionamiento de los relojes de líquido fue muy difícil y eventualmente de mucho arte, de mucha capacidad para labrar y para organizar los instrumentos, con lo cual, cuando se perfeccionaron, ya, dice Bernstein, otros descubridores habían resuelto el problema. De esto lo que quiero decir es que, de alguna manera, ya en la Europa conocida del entonces, se aparece la competencia de las culturas y la competencia de los individuos por resolver los problemas comunes. A la resolución de la medición del tiempo, en estas condiciones, le sigue ahora el reloj de arena. El reloj de arena fue también muy común y es todavía muy común. Nuestras amas de casa en muchos casos los utilizan para medir el tiempo de cocción de un huevo.
es que en realidad desde su construcción hasta nuestros días no han tenido más exactitud y precisión que la que se requiere para decir un huevo está cocido o a un huevo le falta todavía cocción. Estos relojes fueron útiles y, por ejemplo, que me acuerdo en este momento, la Sociedad Real, en las funerarias en el Reino Unido se utilizaban sobre los féretros para indicar que el tiempo de vida terrenal había terminado. Con todo, si ustedes siguen el camino, y los invito a leer el recorrido que hace Bernstein, uno encuentra que pareciera que culturalmente el hombre nunca descansó en la búsqueda de una forma de medir el tiempo a partir de los fluidos. Fueron objetos para la fabricación de relojes el fuego, las lámparas, los hubo también de esencias, y en algún momento el señor interesado en saber qué hora era en las horas de la noche, bastaba simplemente con que su camita levantara la mano, tocara una esencia, la sintiera para decir qué hora es. Es decir, podría en las horas de la noche saborear el paso de las oscuras horas de sueño. Un punto seguido en el desarrollo de los equipos para manejar el tiempo fue la incorporación del sonido. De alguna manera, los monjes de aquella época en los conventos necesitaban que un monje se levantara primero y luego llamara a los demás. Pero también tuvieron el tiempo suficiente para pensarlos y para construirlos. Se construyó entonces un reloj que tenía un sistema interno de levantamiento y caída de un objeto que hacía sonar una campanilla. La campanilla sonaba, el monje se levantaba, llamaba a los demás y comenzaba el ritual en el monasterio. Pero para los efectos de medición del tiempo, lo importante es que, si bien la racionalidad del hombre hasta este tiempo ha estado presa de los movimientos de la naturaleza, de los movimientos del sistema planetario, ahora ya deja de ser esclavo de los movimientos naturales para darle al reloj, darle a la medición del tiempo el tic-tac. El tic-tac del reloj viene a ser ahora la voz del tiempo. Y la construcción de buenos relojes está en manos de los hacedores de engranajes, de ruedas altamente sofisticadas de alguna manera y muy precisamente organizadas para facilitar el funcionamiento del engranaje. Fíjense que en este momento ya no son las leyes de la naturaleza las que gobiernan la medición del tiempo, son las leyes de la física mecánica, más exactamente el escape y el interruptor posteriormente, junto con los engranajes que nos dieron a conocer los relojes antes del péndulo. Para cuando nace Galileo, a muy temprana edad, observando las oscilaciones de la lámpara de la Catedral de Pisa, él se queda viendo la oscilación de la lámpara, se pone la mano y empieza a tomar el pulso. Y él dice, si ese péndulo, esa oscilación me ayuda a determinar el pulso del cuerpo humano, me debe ayudar también para medir el tiempo. Y le deja como legado a los constructores de relojes, les deja el péndulo para que lo inserten en la construcción de la máquina. La inserción del péndulo en la construcción del reloj vino a dejar para la humanidad la sincronización de los relojes en primer lugar y en segundo lugar la exactitud en el tiempo. Años antes de Galileo, una persona en París, por ejemplo, o en Roma, sincronizaba su reloj con alguien que estuviera en cualquier otra parte de Europa y los relojes tenían un atraso quizá hasta de un día. 10 o 15 años después, unos pocos años después de la muerte de Galileo, la imprecisión en dos relojes sincronizados era apenas de 10 segundos. ¿Qué significa esto? Que la racionalidad del hombre se aproximaba poco a poco a tener una medida del tiempo con bastante exactitud que funcionara, por lo menos, repito, en la Europa terrestre de aquel entonces, es decir, en la corteza terrestre. Luego de eso, los marineros le pusieron a la humanidad un problema. Queremos ir más allá del horizonte donde vamos. Tenemos que llegar, queremos saber qué hay más allá de ese horizonte. Más allá de la línea que veo allá al otro lado del mar, ¿qué hay? ¿La tierra es plana y entonces mi barco llega y se hunde? ¿O qué hay más allá? Es decir, los marineros desde la antigüedad tenían una confianza muy grande en medir la latitud, pero no la longitud.
Los marineros sabían cómo orientarse por las estrellas las que circundan los polos, el polo norte o el polo sur. Les era suficiente para medir en el horizonte la altura del sol con el puño de la mano o una ballesta. La ballesta les decía cuál es la altitud que tienen hacia el norte o hacia el sur. La brújula los orientó más tarde, pero no podían de ninguna otra manera moverse con seguridad, dejando un punto hoy y tratando de regresar a él mañana. Había entonces que desesperadamente buscar la posibilidad de medir la longitud además de la latitud. No era suficiente conocer un punto sobre el globo terrestre o sobre el sistema natural, un punto solamente de norte a sur. Había que tomar una medición alrededor en 360 grados. Una vez más, los mismos movimientos cíclicos de la Tierra le ayudan al hombre. Vienen en rescate de esa racionalidad que quería buscar el hombre americano para salirse de los mapas entonces conocidos, que eran los mapas catalanes, o si ustedes quieren, el mapa de Ptolomeo. ¿Cuál fue la alternativa? La alternativa era simplemente mirar, y aquí me salto todo un poconón de historia, mirar el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Y si ustedes se dan cuenta, ese movimiento es un movimiento de 360 grados de desplazamiento en 24 horas. Cuando yo le doy esta vuelta de giro a la Tierra y lo pongo así, tengo otra vez la sincronización con las manecillas del reloj. Esa sincronización del movimiento de rotación de la Tierra con la rotación de los 360 grados de las manecillas del reloj le permitieron al hombre sincronizar el tiempo de desplazamiento de la Tierra con el tiempo de desplazamiento del reloj. Dicho de otra manera, le permitió en un momento dado ubicarse en cualquier parte del globo terrestre en un mismo tiempo y a una misma estado de rotación. Sin embargo, y a pesar de eso, definido el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, que es lo que nos ayuda hoy para la ubicación de la hora mundial, todavía no era posible que los navegantes salieran. Y no era posible porque los relojes de aquel entonces, los que habían construido, no les servían. Para llevar una máquina en el barco que marque el tiempo, no le servía el que trajo Cristóbal Colón en 1492. Cristóbal Colón llegó en la Pinta, la Niña y la Santa María, midiendo el tiempo en un reloj de arena que le duraba media hora, y cada media hora lo tenían que invertir. Ese reloj no le servía en los barcos, tampoco le servía el del péndulo, tampoco le servía el de la campana, mucho menos del de agua. Tenía que haber un mecanismo distinto que permitiera la medición del tiempo que fuera isomórfico con el movimiento de los barcos en los mares. ¿Cuál era ese reloj? Para esto ya estamos hacia 1600 y el joven Robert Hooke, que fue el primer hombre experimentador de la Sociedad Real de Londres y el primer director del centro de experimentación de lo que más tarde fue la Royal Society, tuvo la magnífica idea de lanzar, por una parte, una nueva forma de pensar la ciencia. Escribía palabras más o palabras menos, decía: la ciencia por muchos años, por mucho tiempo ha estado aislada de la realidad de la cual trata. Es importante que la ciencia baje y retome los canales de la observación y de la experimentación. Entonces, ¿qué hizo Robert Hooke? Simplemente reforzar el pensamiento de Galileo. Si acaso hubo un legado que nos dejó Galileo, fue el método de estudio. Observe y compruebe. Lo que Hooke en aquellos tiempos decía era: observe, compruebe, experimente, en otras palabras, mida. Sin embargo, en ese planteamiento, que forma un pilar del desarrollo de las ciencias naturales, no fue lo que lo llevó a la construcción del reloj. A sus 23 años, hacia 1658, él postuló teóricamente que la única forma, la única máquina que permitiría medir el tiempo en los mares isomórficamente con el movimiento de las olas era un reloj que se pudiera construir con un mecanismo de expansión y contracción. Ese mecanismo de expansión y contracción es un resorte. Y fue por aquellos mismos años el holandés Huygens quien construyó ese primer reloj.
El hombre construyó el primer reloj funcionando con un resorte y con un volante. Con la construcción del reloj, con el engranaje, con el resorte y el volante, el hombre europeo estaba listo para volar a cualquier parte de la superficie del sistema Tierra. Esto lo logró hacer primero por tierra. Siempre fue más fácil para el hombre orientarse por tierra. Las montañas, los edificios hoy, el cauce de los ríos, etcétera. Pero en el mar solamente lo pudo hacer cuando se organizaron las coordenadas. El meridiano de Greenwich o meridiano cero, los paralelos del Ecuador y el reloj que lo acompañaba junto con la brújula, y de esa manera el hombre europeo pudo decidir que hoy sale de un punto cualquiera y puede volver al mismo punto con mucha seguridad 15 días después, un año después, 6 meses después. Y hoy ustedes se dan cuenta que ese mono desnudo que llama Desmond Morris, hoy navega, se desplaza cual colibrí por encima de la superficie de los continentes y de los mares, muchas veces sin darse cuenta que bajo sus pies las placas tectónicas se mueven y que la estenosfera da vueltas en lo que los orientales llaman The Dancing Woolly Masters, es decir, la danza de los continentes. Estando ahí, de alguna manera, en términos de la medición del tiempo, fundamental el resorte y el volante que nos puso al frente el reloj moderno. Con posterioridad a esto, los mismos estudios del hombre, los desarrollos de la tecnología y hoy de la tecnociencia y la carrera uno a uno de la tecnología con la ciencia, donde ya los límites no se perciben, le han puesto al hombre el reloj atómico, el reloj que funciona con la sincronización de los ciclos de las radiaciones del átomo de cesio. Abandonemos por ahí un poco la evolución, digamos esta historia de la medición del tiempo, pero no perdamos de vista que, así sea en el micromundo, así sea en el macromundo, en el pasado o en el mundo interestelar, la racionalidad del hombre, sus instrumentos y su medición va siempre cargada de un alto grado de incertidumbre. Pero con todo y eso, es lo que de alguna manera puso al hombre al comando de las sociedades modernas. ¿Qué hizo el hombre con posterioridad a eso? Utilizar los instrumentos de medición para reconstruir el pasado. Y en la reconstrucción del pasado, y aquí me parto, con perdón de algunos de los geoquímicos o geólogos o cosmólogos que hay acá, me aparto un poco de la terminología de la geología y de la geoquímica, para presentarles a ustedes 3 ventanas del tiempo con las cuales el hombre ha podido observar, medir los acontecimientos del mundo y su devenir en el pasado lejano, en el presente y en el futuro que comienza a delinearse. Esta idea de tomar el tiempo como las ventanas a través del cual el hombre mira, la he tomado de Prigogine. Prigogine dice, el hombre es heredero del tiempo. Si el hombre no fuera heredero del tiempo, el tiempo sería simplemente las gafas a través de las cuales el hombre mira, le toma fotografías parciales a los contextos de las distintas culturas que se mueven a lo largo del tiempo, y con eso lo da a conocer a las sociedades. Pues bien, yo asumo la segunda parte sin estar completamente de acuerdo con la perspectiva de Prigogine, pero sí tomo distancia un poco de él y asumo de allí la metáfora de ver el acontecer del mundo a través del tiempo. Y entonces, la primera ventana que les voy a presentar es una ventana que va desde acá, desde hace 570, 600 millones de años hasta los 18.000 millones de años de gestación del universo, si ustedes quieren. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el conocimiento? Pues que simplemente el tiempo y la evolución del sistema planetario nos ha dejado todo un legado escrito en las rocas, escrito en los fósiles, escrito en toda una cantidad de cosas que solamente en los últimos 70 u 80 años el hombre ha comenzado a conocer. ¿Qué conocemos de cada una de estas cosas? De León a Deano conocemos muy poco. La Tierra muy joven, cubierta básicamente de lava, un alto nivel de bombardeo de meteoritos que hace imposible prácticamente la reconstrucción de la Tierra en este eón. Antes de este eón adeano de unos 4.500 a 4.000 años está un periodo caótico,
un periodo en el cual no se conoce mucho. A este eón lo sigue el eón arqueano, un eón que va de 4.000 hasta 2.500, 2.600 millones de años más o menos, y este es de mucha importancia para la humanidad, porque de alguna manera aquí están las rocas más antiguas que se conocen hoy, están los fósiles más antiguos, pero lo más importante para este momento es que comienza la vida. Quienes han leído El caldo de la vida de Oparín, quienes han leído Los orígenes de la vida desde el punto de vista químico, habrán encontrado que en cualquier rincón de los mares arqueanos se formaron las primeras moléculas orgánicas que más tarde, sobre los rigolitos, más tarde dieron origen a las primeras cianobacterias hace unos 2.500 millones de años. La aparición de las primeras cianobacterias es fundamental, y es fundamental ¿por qué? Porque toda la historia de la Tierra desde acá ha sido desprovista de oxígeno. El oxígeno no tenía nada que ver con la vida y por tanto era tóxico para la vida. Comenzando acá, con las primeras, la vida acá desde cuando comenzó, debió librar una batalla muy grande contra las condiciones de su época, hasta lograr desarrollar el proceso de fotosíntesis y con ello la primera molécula de oxígeno, la multiplicación de la vida por todos los mares, la diversificación hasta cuando llenó los mares de oxígeno, y es el oxígeno que hoy utilizan los peces para respirar. Cuando los mares se llenaron de oxígeno, el oxígeno salió a la atmósfera, por difusión se eleva, se encuentra con la radiación electromagnética de alta energía, forma la capa de ozono, la vida construye su techo y comienza su viaje hacia los continentes. Y hace unos 570 millones de años acá, la vida sale de los continentes ya cuando la capa de ozono está hecha, ya cuando la capa de ozono la protege. Y por eso, de alguna manera, este paso, la salida de la vida hacia los continentes, marca lo que yo llamo acá el presente. Marca los últimos 600 millones de años hasta la aparición del hombre. ¿Qué nos deja todo esto? Todo esto nos deja una cantidad de disciplinas, una cantidad de conocimiento de la humanidad que llega a la escuela a través de la información, no a través del conocimiento. A la escuela no llega conocimiento, a la escuela llega información. Y esa información la tiene que traducir el profesor en conocimiento y el estudiante lo transforma en conocimiento. Yo hablo acá del conocimiento que ha dejado la humanidad y que llega a la escuela a través de las diferentes disciplinas, o si ustedes quieren hoy, a través de las áreas en Colombia, las áreas del bachillerato, la última de las cuales es el área de tecnología. Ok. Con la venida del hombre aparecen muchas cosas. Si de aquí para atrás hay debate y la comunidad científica acepta que cuanto más hacia atrás vayamos a reconstruir el pasado, más inciertas son esas reconstrucciones. También sucede lo mismo con la aparición del hombre. La aparición del hombre puede trazarse, si ustedes quieren, desde el Génesis, desde la teoría creacionista, si ustedes quieren. Pero si ustedes quieren también, trácenla desde la cultura sumeria, o desde los acarios, desde los babilonios. Casi nadie, nunca se supo de dónde vino la civilización sumeria. Un poco más adelante les voy a hablar de las tablas sumerias, pero por ahora parece ser que allí confluyen las vertientes del Génesis con las vertientes de los pensamientos sumerios. Los dioses bajaron un día de fuera de la tierra, nos enseñaron cómo vivir y se fueron. El Génesis dice en alguno de sus pasajes, en algún momento los hijos de los dioses se mezclaron con los hijos de los humanos y de ahí comienza el género humano. No me interesa mucho discutir con ustedes cuál fue el origen del hombre. No me interesa mucho las teorías acerca del origen del hombre. Me importa en este momento, además de la medición del tiempo, me importa la reflexión sobre el impacto que el hombre está causando sobre ese sistema natural, es decir, sobre la atmósfera, sobre la biosfera, sobre la hidrosfera y sobre la geósfera. Principios religiosos para hacerse muchos de ellos acreedores a la muerte por estar en contra de los planteamientos establecidos en las herejías contra los pensadores que negaban la posibilidad de entender el mundo de una manera distinta. Este hombre marca, según Asimov, el nacimiento del primer científico.
pero también el nacimiento de la ciencia que nosotros llamamos la ciencia moderna. Y de aquí para acá, de 1642 hasta el año 2006, la investigación, producto de la evolución de la razón y producto de la capacidad de razonar del ser humano, ha sido, en mi forma de ver, el bisturí más agudo, con el cual el hombre le ha abierto las penas a la naturaleza. Ha sido capaz de interrumpir sus hijos, ha sido capaz de bajar a los insectos donde nunca antes se había pensado que podía bajar. Ha podido descubrir, por ejemplo, que sobre los superficie de los mares existen grandes cadenas montañosas y grandes volcanes hoy orgullosos, descabezados por el movimiento de las olas. Pero así, por ese mismo procedimiento, por la investigación científica, Haber logró sintetizar el amoníaco. Y con la síntesis del amoníaco, nada más ni nada menos que la posibilidad de orientar la construcción de todos los fertilizantes que se utilizan y que han sido la base para la revolución verde, para la comida, al crecimiento de la población. Pero también con ellos, la aceleración del ciclo del nitrógeno en sus procesos de fijación y la cantidad de contaminantes que hoy pasan desde la corteza terrestre hacia las escobertías y de las escobertías hacia los mares y finalmente a nuestro cuerpo. Es decir, el impacto comienza ahí. Claro, la investigación se ha utilizado, y no voy a entrar en la ingenua discusión sobre la diferencia entre ciencias humanas o ciencias duras y ciencias blandas, simplemente acepto que es una discusión que no ha saltado desde los nacimientos de vida hasta nuestros días todavía sensibles y pendientes de discusión. Pero voy a subir a todos los efectos que la investigación en una u otra dimensión ha producido cualquier cantidad de conocimiento para la humanidad, no para el individuo, y que ese conocimiento de la humanidad llega a la escuela en relación con el mundo natural, en relación con el mundo artificial, incluyendo la escuela, incluyendo el ser humano. Recuerden ustedes que la escuela es una pieza artificial, la escuela no nace con el hombre, la nace con el desarrollo de las civilizaciones, con el desarrollo de las sociedades, con el cual quieren ser. Pues bien, estas dos vertientes grandes de conocimiento de la humanidad llegan a la escuela, y en la escuela se encuentran dos personas, el maestro y el estudiante, los dos humanos, los dos con un componente natural, los dos con un componente racional, los dos con subjetividad, los dos con intereses, los dos con valores, y ahí está el gran desafío de la escuela para tratar de orientar unas relaciones distintas del hombre con el conocimiento. Esta última parte es fundamental, porque nosotros podemos tener, si quieres devolvámonos un poquitico a la primera, a la segunda, la anterior, podemos tener una escuela que se preocupe por contarle a los niños absolutamente todo lo que conoce la humanidad acerca de esto, un conocimiento declarativo, un conocimiento que ya tiene la humanidad, o podemos orientar una didáctica para que el niño aprenda cómo es que se produce ese conocimiento. No es lo mismo orientar la enseñanza para un conocimiento declarativo, para hablar erudito, diría el doctor Germán Vargas, que orientarlo para un conocimiento funcional, un conocimiento que le permita a la persona tener control sobre sí mismo, pero tener control también sobre el ambiente y tener control, si ustedes quieren, sobre las cosas del futuro. Es decir, si alguno quiere evocar acá la palabra competencia, con John Biggs yo invoco más bien el conocimiento funcional. Es decir, aquel conocimiento que siendo construcción propia e individual, le sirve a quien lo construye para que tenga control sobre sí mismo, para que tenga control sobre su medio ambiente y para que de alguna manera haga algo con ese conocimiento. Estas son dos didácticas que se pueden plantear y que de alguna manera los invito a reflexionar en este nivel de escolaridad. Por otra parte, y ya en la línea propiamente del desarrollo del tiempo, ¿qué hacer en el tiempo escolar? ¿Qué hacer con ese tiempo escolar que lo tenemos nosotros organizado hoy en jornadas, en horas, en 2 horas, etcétera? Es decir, ¿cuál es la relación que maneja el maestro y que maneja el estudiante en toda su cotidianidad en relación con las jornadas escolares, en relación con las horas de clase o las horas lectivas? Pensemos, ¿será que esas horas lectivas
¿Será que esas horas de clase nos dan chance de desarrollar el pensamiento? ¿Nos dan chance de cambiar la didáctica para formar unas estructuras de pensamiento acerca de cómo se produce el conocimiento en lugar de una memorización continua de lo que ya la humanidad conoce? Finalmente quisiera decirles, ya para redondear un poco estas ideas acá, quisiera decirles que esta parte que se inicia acá desde hace 35.000 años es incierta. Y es incierta por muchas razones. ¿Quién de ustedes conoce cuál es el fin de la ingeniería genética? ¿Quién de ustedes conoce en este momento cuál es el fin de la inteligencia artificial? O la inteligencia artificial produce una máquina pensante, o la ingeniería genética sintetiza un hombre en el laboratorio. ¿Cuáles son las implicaciones de eso en la escuela? ¿Qué tienen que decir los niños con relación a eso? ¿Por qué en un momento dado la carencia, su no llegada a la escuela nos está privando de una oportunidad para desarrollar unos valores distintos en los niños frente al pasado, frente al sistema natural? Quizá por esos procedimientos y quizá por esos conocimientos podamos nosotros tener una generación con una nueva ética frente a la vida. Y una ética frente a la vida, no solamente a la vida humana, sino la vida en todas sus dimensiones, incluyendo, si ustedes quieren, los que sean partidarios de la hipótesis de Gaia, con Lovelock, de este planeta como un organismo vivo. Es decir, que de alguna manera tengamos un cambio de relaciones de la humanidad con esa vaca esférica, como lo decía algún escritor una vez. Le sacamos el aire, le sacamos el petróleo, le sacamos los minerales, le sacamos todo. Y si Gaia realmente es un organismo vivo, ¿hasta cuándo durará la vida de Gaia? Fíjense ustedes que la llama de la vida sobre el planeta comenzó hace muchos años, comenzó hace 3.500, 3.600 millones de años. ¿La pagaremos nosotros o nuestros hijos serán encargados de continuar el desarrollo y la multiplicación de eso que nosotros llamamos la llama de la vida? Finalmente, quiero decirles que si con esto he contribuido a que lo que les he dicho sobre la medida, sobre la medición, sobre el tiempo, les es útil para repensar un poco las sociedades del conocimiento, el futuro del planeta y la vida en sí misma, habré contribuido a la empresa interesante y agradable de Germán de tener esta cátedra doctoral. Si no, para mí, haber escrito este texto y haber estado frente a ustedes ha sido un placer. Muchas gracias.